Ok, muchísimas gracias. Muy buenos días. Me presento, soy Ricardo Morales, especialista de la línea Viuji en Equipar. El día de hoy, pues bueno, estaremos llevando a cabo una serie de pláticas y a lo largo de toda la semana estaremos revisando precisamente diferentes temas que van muy vinculados al área de alimentos. Entonces, los invitamos a que se sumen a esta semana de la industria alimentaria para que veamos diferentes aspectos que se realizan en los laboratorios de calidad o incluso en algunas partes de proceso dentro de la industria. Entonces, pues bueno, el día de hoy revisaremos el tema de análisis de proteínas por el método Kielal, es el método tradicional. Y sin embargo, veremos algunos aspectos para llevar a cabo estas determinaciones que pueden ser muy interesantes para ustedes. A lo largo de la plática estaremos revisando ciertos parámetros y al final tendremos una breve sesión de preguntas y respuestas. Los invito a que se sumen a nuestro a nuestra encuesta de SurveyMonkey, donde precisamente estaremos revisando toda la información que ustedes nos quieran compartir y también podrían ustedes hacer alguna sugerencia respecto a algunos temas que puedan ser de su interés. Al mismo tiempo, ahí podrán hacer llevar a cabo la dinámica que bien les acaba de comentar Cristian, para que nos compartan algunos contactos. Adicionalmente, tenemos ya activo nuestro e-commerce para que ustedes entren a nuestra página y vean todo el contenido que podemos nosotros compartir con ustedes, tanto económico como en la parte de información. Entonces, vamos a comenzar con esta plática. Si me ayuda nada más, exacto, a presentar las diapositivas. Bueno, el tema de hoy es determinación de nitrógeno. En realidad vamos a hacer determinación de proteínas, pero todo esto lo hacemos con base en el contenido de nitrógeno que tienen las muestras. Vamos a hacer un breve repaso en lo que sería el temario del día de hoy. Veremos prácticamente qué son las proteínas, la importancia de este análisis por la metodología tradicional, los pasos de la metodología Kjeldahl y algunas aplicaciones generales. A lo largo de esta plática, insisto, estaremos viendo algunos parámetros. Soy Ricardo Morales, especialista de la línea Viuji. ¿Qué son las proteínas? Bueno, el método Kjeldahl consiste precisamente en la determinación de proteínas, que estas básicamente son estructuras moleculares o macromoleculares de gran tamaño y de gran peso. Están constituidas básicamente todas por aminoácidos y tienen diferentes funciones que van desde el transporte, la defensa, la estructura, muchas partes de nuestro organismo está constituido básicamente por proteínas. Entonces, la importancia de la determinación de las proteínas radica principalmente en lo que nosotros consumimos, porque de ahí es que donde nosotros obtenemos las proteínas para mantenernos vivos. Estas proteínas o estos aminoácidos se van a ir aglomerando y se van a ir juntando, formando enlaces peptídicos. Si recordamos, todos los aminoácidos tienen un extremo amino terminal y tienen una parte de ácido carboxílico. El ácido carboxílico y la parte amina de los aminoácidos forman enlaces peptídicos. Estos enlaces peptídicos son bastante resistentes y muy fuertes. Eso es lo que le da la estabilidad a las proteínas, al mismo tiempo de su acomodo y otros distintos parámetros. A lo largo del proceso de aglomeración de las proteínas, vamos a ir viendo que una tras otra las proteínas o los aminoácidos se van a ir juntando, formando grandes cadenas, que a su vez, por el mismo peso molecular que van alcanzando, se empiezan a doblar sobre sí mismas y van a formar estructuras bastante complejas. Lo que nosotros tenemos que hacer es precisamente llegar a la base principal, que en este caso es el nitrógeno. Pero ¿por qué es importante esta determinación o por qué es importante este tipo de análisis? En la industria alimenticia es muy importante debido a que representa tanto un parámetro de calidad en el tipo de producto que estamos obteniendo, como por las propiedades nutrimentales que habíamos mencionado anteriormente. ¿Qué tantas proteínas yo podría estar consumiendo si tengo un tipo de vida activa, si tengo un tipo de vida muy deportivo en el cual necesito un alto consumo de proteínas? Básicamente mi dieta estaría basada en eso, en proteínas, en grasas, en carbohidratos. Tengo que hacer un cierto balance. Por eso es muy importante que todas las empresas que se dedican a la industria de alimentos cuantifiquen la cantidad de proteínas que sus productos están teniendo. Al mismo tiempo, la materia prima con la cual yo voy a llegar a convertir para producir ciertos productos, valga la redundancia, necesito saber de dónde estoy partiendo para saber cómo voy a llegar a mi producto final. Entonces, básicamente me indica
Si mi producto le puedo dar a mi materia prima, le puedo dar ingreso a mi cadena de proceso y por otro lado, si mi producto final cuenta con lo mínimo necesario para poder salir al mercado. El método tiene diferentes características. Una de ellas y la más importante de estas es cómo voy a llegar desde la proteína, que les decía que es una estructura bastante compleja, con un gran peso molecular y un gran tamaño, a lo más esencial, que en este caso es el nitrógeno. Vamos a tener que romper incluso los aminoácidos para poder liberar ese nitrógeno y poderlo cuantificar. El método Kjeldahl básicamente se divide en 3 pasos. Sin embargo, para un mejor análisis y un mejor control en toda la cadena de proceso o en toda la cadena del análisis, lo estructuramos en 6 pasos. Desde la preparación, la digestión, la destilación, el trabajo de los blancos, la titulación y por último, el cálculo de los resultados. La homogenización de la muestra. Para que yo pueda tener un correcto análisis y no involucre más tiempo del necesario, necesito reducir considerablemente el tamaño de partícula del producto con el que voy a trabajar, por un lado, y por otro lado, que sea una muestra homogénea y que sea representativa del análisis que voy a llevar a cabo. Si no tengo esto, difícilmente yo podré tener un resultado que sea representativo de todo lo que es mi producto. No es válido que yo haga solo el análisis de una parte de esas croquetas que acabamos de ver que molían, si yo tomara el centro. Necesito que sea representativo y que sea homogéneo dentro de la muestra que yo vaya a analizar. ¿Por qué? Así lo dictamina el análisis y también es un parámetro de buenas prácticas de laboratorio. Ahora, ¿cuánta muestra debo de colocar? Una vez que yo ya tengo bien determinada ya mi muestra es homogénea, ahora necesito dictaminar cuánta muestra necesito dentro de mis tubos de reacción. Para esto, debo de tener una idea general, no necesariamente el dato correcto, pero sí necesito tener una idea general para poder saber cuánta muestra debería de trabajar. Vamos a poner un ejemplo. En el caso de la industria donde estamos trabajando con almidones, que son muy, muy pobres en la cantidad de proteína, lo más seguro es que yo tenga que involucrar de 1 a 2 o tal vez 5 gramos de muestra para poder tener resultados representativos. Vamos a ver al final, cuando hagamos la titulación, a qué nos referimos con esto. Sin embargo, si estoy trabajando con una muestra de gluten que tiene cerca del 70, cerca del 80% de proteína, no tendría que involucrar tanta cantidad de muestra. De hecho, si yo incremento la cantidad de muestra o lo hago de la misma manera con todas, muy probablemente tenga un pequeño error a la hora de llevar a cabo las titulaciones. Y por otro lado, también voy a invertir demasiado tiempo y demasiados reactivos, que lo que queremos es ahorrar en todo este tipo de aspectos. Lo mismo sucede con las muestras líquidas y ahorita vamos a ver cómo se trabajan algunas muestras líquidas en función precisamente del tipo de producto con el que estaríamos trabajando. En el caso de las muestras sólidas es sumamente importante que la medición de la cantidad de muestra se lleve a cabo en una balanza analítica. Tiene que ser una balanza analítica, calibrada y verificada. En caso de que yo no tenga estas características, necesito contar con ellas para que mis resultados sean confiables. Si no, sería complicado poder determinar o poder dictaminar que en efecto esos resultados son los que yo necesito o con los que yo cuento. Les comentaba que hay ligeras variaciones entre una muestra líquida y hay una muestra sólida. En el caso de las muestras líquidas, tenemos vidrería especializada que nos permite trabajar bajo ciertas condiciones en las cuales, como una muestra líquida seguramente tiene un alto contenido de agua, lo que necesitamos es primero evaporar el agua y eso nos puede afectar en el aspecto de que se llegara a proyectar la muestra, me puede contaminar un tubo adyacente. Y lo que no queremos es precisamente detener todo el proceso para no contaminar a las muestras. Entonces, este tipo de vidriería especializada nos permite trabajar muestras líquidas de manera constante y sin el riesgo de que haya contaminación cruzada de una a otra. Ahorita les voy a mostrar un poquito otras variaciones dentro de la vidriería. Al mismo tiempo manejamos diferentes tipos de tubos. El primer tubo que ustedes ven del lado izquierdo
precisamente es para nuestro sistema microquialdal, cuando estamos consumiendo mínimas cantidades de reactivo. Tal vez estaríamos hablando de 7 a 8 mililitros de ácido para poder llevar a cabo una digestión. Mientras que nuestro sistema convencional de 300 mililitros utilizas, bueno, son tubos de 300 mililitros, pero utilizamos entre unos 10 a máximo unos 20 mililitros de ácido sulfúrico. Y así sucesivamente tenemos tubos de 500 y nuestro tubo más grande es de 750 mililitros. Pero al final vamos a revisar para cuándo son este tipo de tubos y para qué aplicaciones. Una vez que ya seleccioné la muestra, que ya medí la cantidad adecuada de producto que voy a analizar y estoy seleccionando los tubos adecuados, así como mi sistema de digestión, entonces procedemos ahora sí a comenzar con la etapa de la digestión, la cual es muy sencilla. Básicamente lo que hacemos es siempre trabajar con un blanco, no podemos omitir la operación con un blanco, colocamos nuestra muestra en nuestros tubos, involucramos una serie de catalizadores que nos ayuden a que la reacción sea mucho más rápida y por otro lado adicionamos una cantidad de ácido sulfúrico concentrado, la adecuada para la cantidad de muestra con la que yo trabaje. Comenzamos con el proceso de digestión y lo que vamos a ver dentro de la reacción básicamente sería que todo ese nitrógeno que tienen los productos, nuestras muestras, lo vamos a convertir a través de un proceso de oxidación, lo vamos a convertir en sulfato de amonio. Pero adicional al sulfato de amonio se van a generar otra serie de vapores, otra serie de gases. Dióxido de azufre, dióxido de carbono, vapor de agua. Y lo que nos interesa es el sulfato de amonio. Aquí nada más dejo la estructura general del amonio para que se vea representada. Pero eso es lo que nos interesa, que todo ese nitrógeno que tiene el producto, nuestra muestra, se convierta en sulfato de amonio. Esa sal es muy estable, no hay ningún inconveniente. Sin embargo, si no tenemos cierto cuidado, podemos llegar a perderlo. Ahorita vamos a ver ese aspecto. Ahora, cuando ya no tengo más contaminantes, ya no tengo más partes orgánicas dentro de la muestra, vamos a ver que la reacción en el tubo de digestión cambia de colores. Normalmente iniciamos con un color marrón muy intenso, casi negro, y posteriormente se va a ir aclarando. Cuando lleguemos al proceso de aclarado de la muestra, vamos a ver, como en la imagen que les estoy presentando, que podríamos tener este caso. Este es un caso o este es un ejemplo de una mala digestión, porque si se dan cuenta no son homogéneas todas. Eso quiere decir que probablemente no puse la cantidad de muestra adecuada o la cantidad de catalizador que yo coloqué en cada uno de ellos no es la adecuada para mi reacción. Ahora, este es un ejemplo claro de cómo se debe de ver una digestión completa. Si se dan cuenta, todos los tubos tienen las mismas características, todos se ven completamente aclarados y no hay diferencia entre uno y otro. Para llegar a esto, necesitamos tener muchísimo cuidado en la cantidad de ácido, la cantidad de muestra y el tiempo de digestión que le vamos a invertir a esto. Básicamente, en el digestor que ustedes ven en la imagen, este periodo o este proceso no toma más allá de 90 minutos, dependiendo un poquito también del tipo de muestra. Ahora, ¿cómo funcionan los catalizadores? Básicamente, nuestra mezcla catalítica utiliza dos sales. Una que es un agente acelerante, casi siempre es sulfato de cobre con una mezcla de dióxido de titanio o simplemente sulfato de cobre. Esto lo que hace es modificar el mecanismo de reacción, aumenta la velocidad de la reacción o disminuye la energía de activación para poder llevar a cabo este proceso. ¿En qué nos beneficia? En que tenemos una mejor digestión en un menor tiempo posible. Y la otra sal, que normalmente es sulfato de potasio, esta sal lo que hace es incrementar el punto de ebullición del ácido sulfúrico. El proceso de digestión Kjeldal normalmente se lleva a cabo a 370 grados Celsius. Entonces, para que nosotros podamos tener esa temperatura dentro del tubo de digestión, pues hay que incrementar el digestor a altas temperaturas, pero eso nos puede afectar en el sentido de que se evapore el ácido sulfúrico. Su punto de ebullición está cerca de los 350 grados. Lo que hace nuestra sal, nuestro sulfato de potasio, es incrementar ese punto de ebullición para que no tengamos que estar llenando constantemente nuestro digestor. Entonces, no agotemos nuestro reactivo. Eso nos beneficia en, uno, tener mejor consumo o un mejor consumo de ácido y por otro lado, una mayor formación de sulfato de amonio.
Hay diferentes tipos de catalizadores y habría que ver en cada uno de los casos cuál es el catalizador que mejor se acopla a la reacción con la que estoy trabajando. Hay tabletas catalizadoras que tienen potasio, hay tabletas catalizadoras que tienen azufre, hay tabletas catalizadoras que tienen cobre, perdón, dióxido de titanio. Y en el caso, digamos, de muestras que generen mucha espuma, como pudiera ser el caso de la cerveza, necesito agregar un agente, además mi catalizador, necesito agregar un agente antiespumante que impida que se forme la espuma para que no me afecte o no me contamine la proyección de esta espuma. La correcta adición de catalizadores es muy importante y aquí vamos a ver un punto clave. ¿Cuánto catalizador debo de poner? Vaya, todo depende muchísimo de la muestra, pero si lo vemos de manera general, por cada mililitro de ácido que yo ponga, necesito colocar, perdón, por cada gramo de mezcla catalizadora que yo ponga, necesito adicionar 2 mililitros de ácido. ¿Eso cómo me beneficia? Si lo vemos de manera general, al iniciar la reacción yo estaría trabajando en una relación 2:1. Eso quiere decir que por cada gramo de catalizador tengo 2 mililitros de ácido. Al final del proceso, entre lo que se convierte en sulfato de amonio y entre la pequeña cantidad de ácido que puedo perder, al final en teoría debería de terminar con una relación 1:1. Por cada gramo de catalizador, tener 1 mililitro de ácido. Si ustedes ven que a lo largo de su proceso de digestión, al final, se llega a formar un pequeño pellet, una pequeña gelatina o una como resina, cuando se enfría su tubo de digestión, muy probablemente eso es porque estamos poniendo o muy poco ácido o por el contrario, demasiado catalizador. Entonces, la idea sería para que podamos eficientar esto, poner las correctas cantidades de cada uno de estos reactivos. Si yo no pusiera catalizador, no tendría la suficiente cantidad de nitrógeno amoniacal, entonces, de sulfato de amonio, por lo tanto, mis resultados serían muy pobres o muy bajos en proteínas. A medida que voy incrementando la cantidad de catalizador, vamos a ir viendo que la cantidad de sulfato de amonio se puede incrementar. Pero volvemos a lo mismo. Si yo sobrepaso la cantidad de catalizador, va a llegar un momento en el que el sulfato de amonio, aunque es una sal estable, se va a terminar, me va a terminar afectando a la digestión y entonces esa sal se va a romper y me va a terminar generando nitrógeno molecular. ¿Y eso qué quiere decir? Pérdidas. ¿Qué tanto? Más o menos, o en la experiencia que he tenido, cerca de un 20 hasta un 30% de nitrógeno se llega a perder en esta etapa cuando tenemos un exceso de catalizadores y de temperatura. Entonces, les comentaba, hay que tener muchísimo cuidado en ese aspecto. Por último, ahora, en la digestión se generaban vapores de ácido y vapores de agua y vapores de diferentes naturalezas. Si no tuviéramos un lavador de gases, tendríamos que trabajar dentro de una campana de extracción y esto, pues aparte de que es algo incómodo dentro de los laboratorios porque las campanas tienen muchísimas utilidades, también nos llega a afectar en el aspecto de que se pueden dañar la ductería o incluso el extractor de la campana. Un lavador de gases me garantiza o me da la confianza de poder trabajar incluso fuera de la campana de extracción, siempre y cuando tenga una solución alcalina lo suficientemente fuerte como para poder capturar todos esos vapores de ácido, vapor de agua ácido. Productos de la digestión se van a ver precisamente capturados o retenidos en el lavador de gases. Dependiendo de las etapas de seguridad que tenga mi lavador, tendré yo igual un cierto nivel de seguridad dentro de mi laboratorio. Lo que normalmente nosotros recomendamos es tener por lo menos 3 etapas de seguridad, una que condense los vapores de agua, por lo tanto no me diluya la solución de hidróxido de sodio y esto, no, esto es inevitable, una cierta parte se tiene que volatilizar. El dióxido de azufre, que huele muy feo, tiene un olor muy característico, va a ser retenido en el carbón activado y por lo tanto voy a tener total seguridad de estar trabajando en el laboratorio. ¿Qué pasa si yo tengo una campana de extracción y decido no adquirir un lavador de gases? Pues bueno, básicamente lo que ustedes ven en la imagen es lo que nos podría estar pasando.
en la cual, pues bueno, desafortunadamente, aunque tenemos campanas de extracción que son muy resistentes y tienen características de seguridad muy altas, muy elevadas, este proceso es de una oxidación exhaustiva y puede llegar a dañar edificios, al mismo equipo, si es que no tenemos una correcta disposición de esos vapores de ácido. Y pues bueno, van a haber una serie de efectos bastante adversos en sus instalaciones. Y pues bueno, también representa aquí un aspecto de seguridad para ustedes y sus usuarios. ¿Qué es lo que yo podría optimizar dentro de mi proceso de digestión? Bueno, básicamente la cantidad de ácido, la cantidad de catalizador y el tiempo de digestión. Eso es lo que yo podría optimizar, reducirlo al mínimo posible. Y todo eso va a depender básicamente del ejemplo que tenemos aquí, nuestra señorita Papa, porque ella es la que va a dictaminar cuánto ácido, cuánto catalizador y cuánto tiempo le voy a invertir a esto. Todo depende de la muestra, ¿ok? Ahorita vamos a ver algunos aspectos y les voy a dar algunos tips. Ahora, ¿qué problemas se llegan a presentar normalmente aquí en esta etapa? Esta es una parte crucial. Básicamente, que la muestra no se digiera. Si este es el caso, ¿cómo lo puedo ver? ¿O a qué podría yo adjudicarle esta situación? Uno, tal vez estoy poniendo demasiada muestra o la cantidad de ácido, los reactivos, no son de acuerdo a lo que yo estoy trabajando. Por otro lado, el catalizador puede que no sea el indicado. En el caso, digamos, sé que no es el tema, pero lo pongo sobre la mesa. En el caso de muestras de ambientales, digamos, trabajando con muestras de suelo, difícilmente con un catalizador tradicional podríamos llegar a tener una digestión completa. Lo ideal para muestras de suelo sería trabajar con una mezcla de catalizador con sulfato de cobre, sulfato de potasio y dióxido de titanio. Con esto la digestión es más rápida y es muchísimo más eficiente. Insisto, depende mucho también de la muestra y de la naturaleza del análisis que estemos llevando a cabo. ¿Cómo lo puedo verificar? ¿Cómo me puedo dar cuenta que la muestra no se digirió bien? Porque la muestra no se aclara. Si la muestra no se aclara, yo me inclinaría más a revisar que no tengamos un aspecto de temperatura, es decir, que el digestor no esté alcanzando las temperaturas adecuadas o que yo no lo haya programado correctamente. Y en caso de que yo llegara a tener valores muy bajos de nitrógeno o de proteínas, tendría que identificar primero que nada que no sea mi metodología, antes que nada. ¿Cómo? Corriendo un estándar. Si corro el estándar y veo que todo está dentro de, entonces probablemente sea la metodología que se ajuste a la muestra. Y por otro lado, si ya metí un estándar, ya lo revisé y por más que lo intento no me da los valores, probablemente yo tenga ahí una situación de una avería en el digestor. Sería cuestión de revisar con mi representante de ventas para que me lleve a cabo un diagnóstico y un servicio de mantenimiento. Ahora, esta es la parte de la digestión. Pasamos a la destilación. Una vez que tenemos la destilación, una vez que tenemos la muestra digerida, perdón, entramos a esta etapa de destilación, donde necesitamos hacer primero que nada dosificar ácido bórico en una concentración del 4 o del 2%, dependiendo de la proteína, de la cantidad de proteína que tenga el producto. Y el pH es clave. Siempre el pH de este ácido bórico debe de ser de 4.65. Más o menos 0.15 se podría. Ese es como lo ideal. Pero de preferencia ya hay ácidos bóricos que se pueden vender de manera comercial, que se pueden adquirir de manera comercial, que tienen la concentración adecuada, incluso el indicador y el pH ajustado. Entonces es específico para esta determinación, lo cual me representa uno, el ahorro en tiempo y el ahorro en reactivos. O sea, realmente es un gran beneficio. Una vez que dosifico el ácido bórico, necesito ahora dosificar agua en mi tubo de digestión porque tengo un remanente de ácido. Ese remanente de ácido que les decía hace ratito, poniendo el ejemplo de que son 10 mililitros, me puede afectar si yo inmediatamente adiciono hidróxido de sodio. Es una reacción muy violenta, es exotérmica y muy, muy violenta. Lo que yo recomendaría sería diluir un poco con una cierta cantidad de agua. ¿Cuánto? Normalmente el doble de la cantidad de ácido que yo coloqué. Es decir, si yo puse 20 mililitros de ácido de manera inicial, con probablemente unos 40 mililitros de agua para diluir sea más que suficiente. Dosificamos el agua para que se diluya el ácido y posteriormente dosificamos hidróxido de sodio al 32%. Una vez que adicionamos esto, se alcaliniza el tubo de digestión
y el nitrógeno, el sulfato de amonio que teníamos dentro del tubo de digestión, ahora pasa a ser nitrógeno amoniacal, se vuelve un gas y se empieza a liberar. Es muy importante que dejemos que haya un espacio de reacción, un tiempo de reacción, cerca de unos 5 a unos 10 segundos es más que suficiente para poder comenzar con la etapa de la destilación. Una vez que comenzamos con la destilación, lo que vamos a ver es la generación de vapor a través del destilador, inyecta ese vapor de agua que a su vez arrastra, vaya la característica del método es un arrastre de vapor, va a llevarse el nitrógeno amoniacal en forma de gas y lo vamos a recibir en el ácido bórico. Y aquí se va a formar una sal que se llama borato de amonio. Esa es la sal que vamos a cuantificar. Aquí es el punto clave. Entonces, comienza la etapa de destilación y conforme van cayendo gotitas de destilado en el ácido bórico, vamos a ver que si tenemos un indicador, vamos a ver un vire y por otro lado, vamos a ver, si tenemos un potenciómetro ahí midiendo el pH, vamos a ver cómo se incrementa ese pH. En función de eso es como vamos a llevar a cabo la titulación. Ahora, el blanco. ¿Por qué es importante el blanco? Regresamos a esta parte. Los blancos me van a representar un factor de dilución. Es clave y es sumamente importante tener claro que siempre debo de tener un blanco en cualquier reacción de digestión. No puedo hacer un blanco por corrida, tengo que hacer, perdón, no puedo hacer un blanco por día, tengo que hacer un blanco por cada digestión que yo haga. De preferencia incluso se recomienda que metan 2 blancos, pero con uno es más que suficiente. Lo que veríamos en el blanco sería un incremento de pH, no tan grande como en la muestra, pero sí lo veríamos debido a que el agua, recordamos que funciona como un anfótero. Entonces, a veces funciona como base, a veces funciona como ácido, dependiendo del medio en el que esté. Entonces, en función de eso, aquí el agua trabajaría como una pequeña base y lo que haría sería subir ligeramente el pH y una vez que lo sube, yo tengo que titularlo para poder saber cuál es mi factor de dilución en función de las muestras y de los reactivos con los que estoy trabajando. Ahora, ya una vez que tengo ese valor bien determinado, ahora paso a la parte de la titulación. Hay 3 tipos de titulación en el método Kjeldahl. Potenciométrica, que es esta que estamos viendo, en la cual, pues bueno, básicamente lo que hacemos es partir del pH alcalino o casi neutro al que llegamos en la destilación y reducirlo hasta el pH de partida, en este caso 465. Ese consumo de ácido que yo utilicé para poder llevar a cabo la titulación es lo que voy a utilizar para llevar a cabo los cálculos. La titulación colorimétrica es básicamente lo mismo, nada más que aquí nos vamos directamente por un vire, ya sea que trabaje con un indicador Sher, es el que recomienda el fabricante. Este ya trae el indicador adecuado que va a virar en el pH de 465. Una vez que comenzamos